Buenos días, chicos. Espero que ustedes y sus familias estén bien todos. Eh, Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a seguir con OpenMP. Les voy a compartir inmediatamente mi pantalla para arrancar con lo que les quiero mostrar hoy y discutir hoy. Entonces, por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla y pueden escucharme. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a seguir con OpenMP, como les venía diciendo, y vamos a hacer como un ejercicio que es como quitarnos el Parallel for que es tan bonito y que hace todo por nosotros y tratar de hacerlo a mano para que aprendamos un poco esta sincronización de hilos importantes. Antes que nada, pues aquí en la página ¿de qué? Del curso, digamos, principal, hay un enlace, este de computernl.gov, donde hay un tutorial de OpenMP. Vamos a basarnos mucho en ese tutorial y quiero utilizarlo hoy porque quiero como repasar algunas cosas que hemos dicho y mostrarles unas gráficas de algo que les he dicho, pero que tal vez la imagen no les ha quedado clara porque pues se está diciendo simplemente. Entonces la idea es la siguiente. Hay varios estándares de OpenMP que se han ido liberando. El estándar más reciente es el de 2018. Pero este tutorial que está aquí está en el estándar de 2011, o sea, lleva bastante tiempo. Esos estándares han ido incluyendo cosas nuevas, pero para lo que nosotros necesitamos, el estándar de 2011 es más que suficiente. Entonces, primera cosa importante, esta figurita que está acá. Recordemos que el paradigma para OpenMP es que los procesadores comparten memoria, o sea, perdón, sí, los procesadores comparten memoria. Entonces, si yo creo varios threads, los threads en general pueden ver la misma memoria que pueden ver otros threads. O sea que crear threads es fácil, es barato, porque no hay que crear un contexto nuevo para esos procesos livianos que son los threads. Entonces tienen una gran ventaja y es que todos comparten la memoria. La desventaja obviamente es que eso está limitado por lo tanto a la memoria del computador. Entonces si ustedes tienen máximo 8 GB de RAM o 32 GB de RAM, lo que sea, pues máximo pueden hacer programas que utilicen máximo esa memoria, de hecho un poquito menos. No pueden hacer cosas más grandes. Entonces, esa es la limitante, lo limita de acuerdo al nodo en donde estén ejecutando ese proceso. Hay dos formas de acceder a la memoria según los procesadores. En la que ustedes ven a la izquierda se llama memoria de acceso uniforme, UMA se llama esa arquitectura, y la que ven a la derecha es en donde hay como bloques de CPUs y cada bloque de CPU tiene como su propio sector de memoria. Y ese acceso ya no es uniforme, entonces se llama NUMA, Non-Uniform Memory Access. Para lo que ustedes están haciendo realmente no importa mucho, pero cuando uno está implementando sincronización y tiene que tener en cuenta ciertas características de bajo nivel de la caché, pues esto va a ser relevante. Entonces, en algún momento esto va a volver a nosotros y por eso quería mostrarlos en este momento para que ustedes lo vean. Entonces eso es lo importante. Y la segunda gráfica que quería como hacerle, a ver si la podemos ver más grande, hacerle más énfasis es esta. Recordemos que cuando nosotros entramos a una región de OMP Parallel, cuando escribimos eso, Pragma OMP Parallel, estamos creando unos threads. Anteriormente, cuando inicia el código es serial completamente. Y llega un momento cuando entramos a la región del Pragma OMP Parallel, digamos que vamos a crear tres threads en esa región. Entonces lo que sucede es que se crean tres procesos nuevos, ¿ok? Eso es lo que se llama el fork en esta zona. Esos tres procesos nuevos son paralelos porque hacen cosas al mismo tiempo y pues hacen sus cálculos y luego cuando nosotros hacemos la sincronización, por ejemplo que les pedimos cuánto video la suma o lo que sea, se hace algo que se llama un join y todos estos threads desaparecen. Entonces no es que nuestro código esté siempre en paralelo, no, nuestro código está en paralelo solo en las zonas en donde hemos desarrollado el Pragma OMP Parallel. Y uno puede tener varias regiones paralelas en su código con diferentes números de threads, ¿sí? Entonces aquí es serial, ese es el thread master, el original, pues. Aquí salen tres threads, incluido el master. Hacen cosas, vuelven a desaparecer,
vuelven a aparecer aquí más, desaparecen y bueno, así sucesivamente. Entonces por eso, como pueden ver, estos threads tienen que ser muy livianos, tienen que ser cosas muy livianas, porque de otra manera crearlos y destruirlos pues incurriría pues en un gasto muy importante de tiempo, no tendría sentido. Entonces eso es lo primero lo que les quería recordar y como que tengan en cuenta. Cada vez que uno hace un OMP parallel, lo que está haciendo es crear threads que luego se van a destruir al salir de esa región. Y por eso este modelo se llama pues el modelo fork join, ¿ok? Asimismo, las variables que ustedes creen dentro de esta región van a ser privadas de cada uno de estos threads. Entonces, si ustedes dentro de esa región pragma mp parallel crean una variable, cada uno de estos threads tiene su copia privada de esa variable. Y asimismo, dependiendo de lo que ustedes le indiquen, ellos van a poder ver todas las variables globales del entorno que están acá. Esa es la memoria compartida. Entonces tienen como su memoria privada y tienen su memoria compartida también ahí. Bueno, y eso es como lo más importante que hemos hecho hasta ahora. Aquí en este tutorial, que yo les recomiendo que lo sigan también, les va a llegar rápidamente. Hoy al final de la clase les va a llegar un correo con un enlace a una lista de YouTube de un tipo que trabaja en Intel, que es muy bueno ese cursito para que ustedes estudien OMP con esos videos. Y yo creo que les complementa bastante bien lo que estamos viendo acá. En C++, entonces recordemos que cuando uno escribe el pragma OMP parallel, uno está creando una región paralela y que esa cláusula tiene un montón de argumentos extras que uno le puede poner, ¿sí? Cuántos threads quiere, una cosa es reduction, que lo vamos a hacer más adelante, qué declaramos privado, qué declaramos compartido, ¿sí? Todo ese tipo de cosas están ahí. Y eso es lo que hacen, digamos, explicar acá. Entonces, después les ponen códigos en Fortran y les ponen códigos en C y C++. Vamos a seguir que nosotros ya estamos más adelante en esto. Después para diferentes compiladores, porque hay un montón de compiladores. Para diferentes compiladores les dicen cómo activar OpenMP, que para nuestro caso sería con los compiladores de GNU, simplemente colocando mnsf OpenMP. Y vamos a ver qué más hay aquí nuevo. No veo nada nuevo. Aquí está la sintaxis, los threads, restrictions, listo. Listo. Ya vamos a volver entonces a nuestro sitio. Entonces, primero que quiero mostrarles. Vamos a coger el código que hicimos la vez pasada y vamos a crear una variable local para demostrarle a ustedes que la dirección de memoria de las variables locales es diferente. O sea, lo que eso quiere decir es que los threads, cada uno tiene su propia variable. Entonces vamos a ir al replit. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Ah, no, pero esta no me gusta. Vamos a crear una carpeta para el día de hoy. Se llama 2020-05 22 OpenMP 2. Voy a copiar este código que teníamos de la clase pasada. Y vamos a poner acá OpenMP private. Tin, y lo copio y lo pego. Listo. Entonces ya tenemos todo esto. Yo voy a cambiar este código un poquito, lo voy a hacer con IOStream. No me quiero complicar la vida. No me acuerdo algunos formatos de printf. Vamos a dejar estos comentarios que son útiles. 3D. Vamos a dejar este. Vamos a dejar cstdio. Listo. Vamos a poner los dos. Vamos a utilizar Xiao también. Y a ver, recordemos que nosotros habíamos dicho la vez pasada que si no poníamos este private thread ID, todos van a estar metiéndose aquí a sobreescribir a thread ID. Y entonces thread ID se va, se va a corromper. Y entonces nos van a salir mensajes raros. Van a salir varias veces que solo debería salir una vez. Van a salir mezclados, bueno, van a pasar muchas cosas que no son muy buenas. Entonces que tenemos que tener cuidado cuando asignemos variables dentro de las regiones paralelas,
porque esas variables en general deberían ser privadas, o habría que ponerle una restricción de tipo atómico o algo así a nuestro código. Entonces lo que les quiero hacer es que simplemente imprimamos la dirección de memoria de esta thread ID, a ver qué nos sale. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se imprime la dirección de memoria de una variable? Ayúdenme porque yo no me acuerdo. ¿Cómo se imprime la dirección de memoria de una variable? A ver, estoy esperando. No podemos seguir hasta que me digan. Usando ampersand, muy bien, Miguel Ángel. Gracias. Sí, Lady, muy bien. Excelente. Entonces lo que voy a decir aquí es que por favor me diga, imprima esto, address of thread ID, y que me imprima thread ID. La dirección de memoria y listo. Esto lo va a hacer para cada uno de los threads. Entonces va a imprimir este mensaje antes de entrar a la región paralela. La voy a imprimir acá. Y lo voy a imprimir dentro de la región paralela. Entonces esto solo se va a imprimir una vez. Le voy a poner aquí un 0 para que sepamos que es la primera vez. Y acá se va a imprimir varias veces, uno por cada thread porque estamos en la región paralela. Entonces vamos a compilar, activando OpenMP. Y lo voy a ejecutar. Por defecto recuerden que esto va a ejecutar con el número de procesadores que uno tenga, y como por defecto aquí tenemos 4, pues se ejecutan 4. Entonces miren, observen por favor lo siguiente. Aquí se imprimió el primer mensaje antes de entrar a la región paralela y nos dice que la dirección de thread ID es esta. Esto tiene una dirección ahí. Luego entramos a la región paralela y entonces está haciendo hello world from thread no sé qué, hello world no sé qué, se nos están mezclando las salidas, ¿no? Address of thread ID, hello world from thread 2, y bueno, nos está sobreescribiendo. Esto es normal que pase porque no estamos sincronizando estas salidas al buffer, entonces todos los tres tratan de imprimir al mismo tiempo y pues se corrompe la salida, pero quiero que vean algunas de las salidas que salieron completas. Miren, esta dirección, por ejemplo, es diferente a esta dirección, es diferente a esta dirección, o sea que localmente, para todos nuestros threads, localmente aquí adentro de esta región paralela, aquí en esta zona, este thread ID es una copia interna. Realmente no es el thread ID original que tenemos por fuera, que tiene esta dirección, y miren que nunca se repitió, sino que es local a nuestro thread. Y cuando se sale del thread, se desaparecen todas estas y se vuelven a copiar los valores apropiados, digamos, en esa zona, si eso es necesario o no. Entonces, eso es lo que hace el private. Si yo le quitara este private, ya sabemos que no solamente se nos va a corromper la memoria, sino pues vamos a verlo por qué. Y ustedes van a darse cuenta que cuando yo le quito este private, entonces todos los threads van a ver la misma variable global, todos van a ver exactamente esta dirección. Entonces todos están metiéndose a la misma cajita y por lo tanto se nos está corrompiendo ahí esa salida. Entonces compilamos, corremos. Y ahora miren por favor que todas las direcciones de memoria, tanto por fuera como por dentro, son todas iguales. Y por esa razón es que tenemos corrupción de memoria, porque todos nuestros threads están tratando de acceder al mismo sitio a sobreescribirlo. Y esa es nuestra parte más importante. Y por qué, digamos, una de las cosas, las habilidades más importantes en este caso de programación OpenMP es verificar qué variables deberían ser privadas y qué variables deberían ser públicas. Eso es como lo más importante en este caso. Bueno, eso era lo que quería como decirles acá, simplemente para que lo vieran explícitamente con las direcciones de memoria. Yo no sé si esto funcione. OpenMP. Voy a copiarlo para crear un nuevo archivo. Ah, sí, sí funcionó. Entonces ahora que voy a crear aquí es como un archivo, una template
Vamos a borrar todos estos comentarios para que me quepa el código. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar esto por si lo necesitamos, pero no vamos a ponernos a imprimir nada de estas vainas. Y aquí creo que falta un return 0, ¿no? Listo. Entonces miren, este va a ser nuestro código. ¿Nuestro código qué? Nuestro código de batalla el día de hoy. Este código, lo que yo quiero es que calculemos la suma de todos los elementos de un arreglo, pero no vamos a utilizar un OMP Parallel For. Vamos a hacerlo a mano, ¿sí? Y necesito entonces que ustedes piensen, y si tienen una hoja ahí o no la tienen, entonces saquen una hoja y un esfero porque van a tener que pensar. Entonces lo que quiero que hagamos es lo siguiente, calcular la suma de un arreglo, pero en forma paralela, utilizando OpenMP. ¿Cómo vamos a hacer eso? Obviamente, yo necesito tener todavía el número de threads y el thread ID como para poder hacer las coordinaciones. Vamos a hacer lo siguiente, voy a crear aquí una constante, const int n igual a, vamos a hacerlo de 10.000 elementos. Voy a declarar aquí un arreglo. Entonces, de tipo double, lo vamos a hacer primitivo, aunque esto debería funcionar. Vamos a hacerlo con vectors, a ver si funciona o no funciona. Porque desde que uno pueda utilizar mejor esos arreglos más generalizados es preferible. Entonces, std vector de tipo double, vamos a llamarlo data, y el tamaño de este man va a ser n. Listo. Entonces aquí es donde vamos a guardar nuestros datos. Voy a rellenar este arreglo con números. Por ahora está lleno de ceros. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes no han utilizado la librería estándar de C++ y o sea, no están familiarizados, por ejemplo, con este encabezado? O sea, voy a poner este encabezado acá. ¿Quiénes no han visto esto nunca? Aunque supuestamente vieron un curso de programación de C++. Y yo creo que incluso los que vieron conmigo no lo vimos mucho esto. ¿Hay alguien que no? Yo no lo he usado. Yo no. Sí, eso en general. Yo creo. Más bien hagamos la pregunta complementaria. ¿Quiénes sí lo han visto? Entonces, bueno, para que tengan una idea, C++ tiene pues una librería estándar. Y esa librería estándar, en este caso, es de algoritmos, les permite hacer a ustedes un montón de cosas con los contenedores. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un contenedor como un vector de enteros que tiene estos números y ustedes utilizan esta función sort, pues él se lo organiza, se lo ordena y ya. O sea, son simplemente funciones estándar que nos sirven a nosotros para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, hay funciones donde uno puede preguntar que si todos los elementos de un arreglo cumplen cierta condición, o si alguno cumple, o si ninguno cumple. Un for each es para ir pasando de elemento a elemento y hacerles cosas. Encontrar elementos, hay un montón, buscar, ¿sí? Copiar, bueno, rellenar todo nuestro arreglo de alguna manera, transformarlo, generar un arreglo a partir de otro, quitar cosas, invertirlo, ordenarlo aleatoriamente. Miren, el random shuffle es simplemente para hacerle una ordenación aleatoria, partirlo, bueno, preguntar si está ordenado o no, ordenarlo, ya hay muchas cosas más, ¿sí? Hay también un encabezado que se llama numeric, no sé si está acá, numeric, sí. IOTA, por ejemplo, accumulate para sumar, esto también pueden ser paralelos. Internamente uno le puede decir, oiga, usted quiere accumulate, corra paralelo, y eso gratis les entrega a ustedes paralelización. Eso es algo que uno no sabe, pero eso está en los últimos estándares de C++, en los estándares del año 2017.
Ustedes ya habían nacido para esa época, eso sí estoy seguro. ¿Y, ¿y qué? Y bueno, por ejemplo, el iota es el que voy a utilizar ahorita. Iota simplemente llena un rango de manera de que se incrementa sucesivamente. Entonces le voy a dar clic y esto lo que dice es, mire, yo arranco en un valor que usted me da y yo ese arreglo lo voy llenando con valores incrementales de este valor inicial que usted me dio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo llego y le pongo iota a esta lista. Entonces lo que va a hacer es arrancar en el inicio de la lista. Esto es una función interna que tiene todos esos contenedores. El begin es el inicio. El end es el final más uno. Y lo empiezo en menos 4. Entonces lo que estamos haciendo es rellenar esa lista con menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la lista quedó rellenada así. Entonces lo que voy a hacer acá, después de explicarles todo eso, es lo que voy a hacer acá. Voy a utilizar la librería estándar de algoritmos. Yo no sé si esto necesita numeric. Esto está en numeric, sí. Numeric. Y entonces voy a rellenar mi algoritmo, mi vectorcito, std iota. Entonces le diría simplemente data.begin, eso es simplemente el inicio, data.end, y le voy a decir que me lo rellene empezando desde 0. Ok, entonces nuestro vector de datas ahora va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n-1. Entonces, bueno, eso simplemente es para rellenarlo y que la suma tenga algún valor. Ustedes, como ya saben, cuando uno suma esos enteros crecientes hay una fórmula que la dedujo Euler cuando tenía como 5 años, y esa es la que vamos a usar para ver si nos está dando bien todo. Entonces tenemos nuestro arreglo. Esto no cambia absolutamente nada. Data se puede manejar como un arreglo típico, o sea, que utilicemos este numérica aquí no le cambia la naturaleza. Simplemente los estoy mostrando porque me parece que cometemos el error de enseñar como el C++ más viejo y nunca enseñamos esto. En este semestre estoy tratando de meterle más de este tipo de cosas a los estudiantes para que aprendan a utilizar algoritmos. Y bueno, entonces hasta aquí lo que hemos hecho es llenarlo. Ojo que aquí solo tenemos un thread, ¿cierto? Porque no estamos en una región paralela. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo, por ejemplo, aquí pusiera esto? Pragma o MP paralelo. Voy a esperar a que me digan algo. ¿Qué creen que pasaría ahí? Ah, claro, sí lo usó. Entonces, ¿qué chicos? ¿Qué pasa con eso que escribí ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hace más rápido? ¿Lo hace más lento? Ajá. Eso lo va a hacer varias veces. O sea, cada thread va a hacer esto mismo por sí mismo. O sea, cada thread va a acceder a data y va a ocurrir con IOTA, pero como tenemos un montón de threads accediendo a los mismos datos, vamos a tener corrupción de memoria. Entonces, hay que tener cuidado cuando queremos ejecutar algo varias veces con varios threads o queremos que solo lo haga un thread. Entonces, vamos a quitarle esto. Es decir, no solo por ponerle paralel todo se vuelve rápido, no. Todo se vuelve mal, probablemente, si solamente ponemos paralel a la loca. Entonces ya tenemos esto, ya lo llenamos. Lo que queremos es hacer la suma, ¿sí? Si queremos hacer la suma de nuestro arreglo, pues eso es, digamos, la tarea que ustedes tienen en este momento. ¿Cómo harían ustedes para hacer la suma de ese arreglo? ¿Qué se les ocurre? Utilizando los threads. Entonces vamos, saquen por favor una hojita porque vamos a tener que pensar un poquito. Voy a conectar mi celular porque la tableta me la tiene mi niño en sus clases. Y ahora les voy a compartir la pantalla.
Listo. ¿Me confirmo por favor que pueden ver mi pantalla como una hoja cuadriculada y que me están escuchando otra vez? Muy bien, Angie, sí, eso es exactamente. Y claro, sí, también sea un problema de memoria, pero por corrupción, porque todos estarían accediendo. Si subdividimos el arreglo y cada thread suma, perfecto. O sea, Angie, eso es lo que hay que hacer. Eso es precisamente. Y entonces ahora viene la pregunta de Carlos, ¿cómo se dividirían óptimamente las cosas? Entonces, para eso, pues, digamos que lo que uno tiene que hacer es tratar de pensar qué es lo que está pasando en su problema. Entonces, digamos que lo que tenemos es un arreglo, ¿cierto? Que tiene, digamos, un tamaño dado. Uy, qué arreglo tan horrible. Esperen un momentico, trato de hacer esto mejor. Tiene un rectángulo, sí. Digamos que este es nuestro arreglo. Este arreglo, pues, evidentemente tiene unas divisiones, tiene un número dado de elementos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, preciso un número primo, hombre. 12. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿por qué digo el número primo? Porque precisamente eso nos fregaría cuando tenemos un número de threads que no es divisor, que eso es un problema que viene después. Entonces la idea es que yo quiero sumar este arreglo, este es un arreglo de ejemplo, y como dicen ustedes, como dice Angie, y como ustedes ya se dieron cuenta en general todos, hay que dividir el trabajo en diferentes threads. Entonces vamos a hacer diferencias acá. El número n es cuántos elementos tiene mi arreglo, que en este caso pues son 12, ¿sí? Ese es mi número n. Yo tengo otra cosa que es el número de threads, lo vamos a llamar nt. Ese es el número de threads. Digamos que para nuestro problema el número de threads es, digamos que 4. Eso es lo que vamos a tener en este problema. Entonces, si yo tengo 4 threads, yo sé que evidentemente, digamos, esta primera parte le corresponde al primer thread, esta segunda parte al segundo, esta tercera parte al tercero, y esta cuarta parte al cuarto. Eso es lo que quisiéramos hacer. Entonces, lo que yo necesito saber es cómo hacer para decirle a cada thread de dónde a dónde ejecutarse. Si yo quiero que, por ejemplo, el thread de índice 1 se ejecute desde acá hasta acá solamente, ¿cierto? Solamente haga esto, esta zona. Entonces, al thread de índice 1 yo necesito poder rastrearle cuánto sería este índice mínimo y cuánto sería este índice máximo. En general, yo necesito para un thread de índice i poderle decir cuál es, en dónde la arranca y en dónde termina. Entonces, quiero que lo piensen ustedes un poquito para ver cómo lo harían. Piénsenlo si quieren con este problema con números, pero después en general, ¿cómo lo harían? Lo que estamos asumiendo de todas maneras es que n módulo n threads, uy, pero que está escribiendo horrible, n módulo n threads es igual a 0, ¿listo? O sea que son divisores. Entonces, ¿cómo harían ustedes, por ejemplo, para el thread 1, decirle en dónde arranca y en dónde termina? ¿Cuánto es lo máximo que se le puede asignar a un thread si uno tiene un arreglo muy grande? Pues mira, si el arreglo es muy grande, de todas maneras cabe en memoria. Entonces, no hay un máximo, o sea, el máximo está a 2 por el tamaño del arreglo. Entonces, aquí lo que importa es cómo quieres tú dividirlo, pero no tienes como un máximo. Tú puedes decirle, por ejemplo, a un solo thread que haga todo el arreglo y a los otros threads que no hagan nada. Y está bien, pero obviamente eso no es un programa paralelo. Aquí lo que queremos es como dividirlo proporcionalmente a nuestro arreglo original para que todos hagan el mismo trabajo. ¿Se acuerdan lo del balanceo de carga? Y si el arreglo es dinámico o algo así, este arreglo es dinámico, porque estamos utilizando vectors. Entonces, si el arreglo después va a cambiar de tamaño, pues obviamente tú tienes que precisamente parametrizar esto de los índices en términos del tamaño actual del arreglo. Por eso es que tú no puedes ponerle como thread 1, usted empieza en el índice 0, 1, este es el índice, a ver, este es el índice 0, este es el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, no tendrías que tú que decirle a tu thread 1, arranque en 3 y termine en 5. No, porque es que esos índices son completamente dependientes precisamente de lo que tú dices, del tamaño total del arreglo y del número de threads.
Entonces lo que yo quiero es que encontremos una parametrización para encontrar esta I. ¿Cómo podría yo escribir el I mínimo y el I máximo para el thread iésimo, de tal manera que ese thread, independiente de esos tamaños, pues pueda saber en dónde arranca y en dónde termina, bajo la suposición esta, ¿no? Bajo esta suposición, que es divisor. Después pensamos cuando no es divisor. Y pues obviamente que al menos le toque una casilla, ¿no? Entonces es lo que quiero que piensen un poquito, ustedes, para ver cómo lo harían. Entonces le voy a escribir a Renzo lo que hay que hacer. Voy a esperar a que se una ahí. Los límites mínimo y máximo en los índices para el thread y décimo. Renzo, ¿ya puedes escuchar? Angie, ¿qué es N? Sí, no. Bueno, lo importante es que ya puedas escuchar, Renzo. Eso está bien. N tamaño del arreglo. NT es el número de threads, pero N minúscula, ¿qué es? Es el índice de... N minúscula es como el índice del thread. Ah, ok, listo. Entonces, tú dices que... Vamos a poner esto acá. ¿Y qué fue lo que propusiste? El I máximo, ok, el I máximo. Entonces, I máximo... Uf, no entiendo qué le pasa a esta vaina. Espere. I máximo es igual al ID del thread, ¿listo? Multiplicado por ¿qué? Por el número sobre el número de threads. Listo. Vamos a ver esto qué significa acá. Entonces, lo primero que está haciendo Angie es, este n sobre el número de threads, lo que ya está haciendo es buscando básicamente el tamaño total que mide cada bloque, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 12 bloques en total y tengo 4 threads, 12 sobre 4 me va a dar 3. Eso me está diciendo básicamente cuánto es el trabajo o el subconjunto del bloque que le corresponde a mi thread particular. Entonces, muy bien, ahí lo que estás haciendo simplemente es como particionar. Esa es la fracción. Este es como el tamaño del arreglo que le corresponde a mi thread. Ahora, cuando yo estoy en el thread y décimo, ¿sí? Este punto máximo, pues implica que ya han pasado ¿cuántos bloques? Pues si yo soy el thread i, pues han pasado i bloques. Entonces, por eso tú estás multiplicándolo por id. Y eso está muy bien. Entonces, el i máximo sería eso. Y el i mínimo, que sería este límite, pues en este i mínimo, cuando estoy acá, ¿cuántos threads han pasado? ¿Cuántos se habrán completado? Sí, ¿cuántos bloques han pasado? Entonces habrán pasado id menos un bloques por la fracción que me toca a mí. Eso es lo que tenemos. Tenemos entonces el Imax y el Imin. Pero esto implica, esta fórmula está implicando que ID es mayor o igual que 1. ¿Sí? Esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque si empezara desde 0, este máximo te haría que el máximo vale 0. ¿Cierto, Angie? Sí, ajá. Entonces, si ves que estamos asumiendo en esto que ID es mayor o igual que 1. ¿Listo? En estas fórmulas. Pero como nosotros sabemos y queremos poner a trabajar al máster, no queremos que ese man se quede allá haciendo nada, queremos que nuestro ID empiece todo desde cero.
Entonces lo que queremos es que ID sea mayor o igual que 0, y eso implica que en nuestras fórmulas el índice mínimo será igual a ID por n sobre nt, y el índice máximo sería ID más 1 por n sobre nt. Eso será lo que tendríamos. Simplemente estoy corriéndolo un poquito, ¿listo, Angie y los demás? Simplemente lo estoy corriendo para que arranque desde 0. Entonces, con esto, observen que ya hemos descubierto cuál es la parametrización que necesitamos. Si tenemos el thread de código ID, sus índices en el arreglo empiezan en ID por n sobre nt y terminan en ID más 1 por n sobre nt. Verifiquémoslo para el thread 2, por ejemplo. Para este ejemplo vamos a ver si nos da bien para el thread 2. Entonces, para ID igual 2, ¿esto qué nos daría? El mínimo y el máximo. El mínimo nos daría, a ver, n sobre nt sería 12 sobre 4, o sea, 3. El ID es 2, esto nos daría 6. N sobre nt nos da 4 por 3. ¿Qué dice? N sobre nt es 12 sobre 4 da 3. 12 sobre 4 da 3. 3 por 3 daría 9. Entonces miremos, este man iría desde 6, muy bien, 7, 8, hasta 9. O sea que el 9 es no inclusivo. Entonces este Imax es aquí es un mayor o igual a esto, y aquí es un estrictamente menor a esto, en nuestros fors. Voy a parar un momentico para que los demás lo piensen, porque necesito que analicen bien estas particiones, porque esto es uno de los secretos. Esto es una de las partes importantes que ustedes tienen que pensar. Digamos que la programación en paralelo les da a ustedes como unas herramientas para poder programar en paralelo, pero ustedes son los que tienen que decidir cómo particionar su código, cómo dividir las tareas. Esa parte no se puede evitar y la tienen que hacer ustedes, y por eso es que en parte la paralelización automática pues no es tan sencilla, porque pues que depende de cada problema. Entonces piénsenlo ustedes a ver si están de acuerdo con estas fórmulas que se dedujeron. Bueno, listo. Entonces, teniendo esto aquí preparado, vamos a hacer esa partición, y eso es lo que ustedes irían a hacer acá. Castillo, qué pena, podrías revisar el chat, tienen preguntas. Sí, yo no vi nada ahorita. Ay, no me estaba actualizando. Entonces dice, profe, una pregunta. Poner a calcular el máster junto a lo que hace de controlar los workers, ¿no sobrecargaría las tareas de ese thread? Sí, le toca hacer más, pero normalmente lo que él hace es como imprimir cosas o sumar unas cosas, o sea, es algo muy sencillo. Entonces, no es que le toque de más. En cambio, si no lo ponemos a hacer nada y los otros son los que suman, ahí sí estamos desperdiciando bastante tiempo de cómputo en ese caso. Entonces es preferible que esté saturado, así sea un poquitico más, pero realmente no es apreciable. Digamos que lo que hay que pensar es, al final el máster lo que va a hacer es sumar todos los datos de los que están obteniendo los workers. Pero pues esa suma es rápida, comparado con sumar 1.000 millones de elementos o algo así. Entonces, digamos, si les ponemos suficiente trabajo a todos, esa parte extra es muy pequeña. Y Carlos Felipe dice, ¿qué pasaría si uno limita a un thread a realizar ese tipo de operaciones, indexar, hacer operaciones sobre ese tipo de cosas, y el resto sí los pone a calcular? No, es que todos tienen que hacer esto, porque es que todos tienen que calcular cuál es su índice. Entonces no es que uno calcule su índice y le diga a los otros cuáles son sus índices, sino que cada uno calcula sus propios índices, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ya tenemos esto acá. Vamos a declarar una variable suma, que esa suma es la que va a empezar en 0 y es donde vamos a guardar la suma de nuestro arreglo. ¿Ok? Y vamos a entrar a nuestra región paralela. Entonces vamos a entrar aquí a la región paralela. Paralelo, sí, también te da risa a ti. Entonces, tenemos el thread ID. Bueno, aquí tenemos unas cosas que no sabemos si nos van a servir o no nos van a servir. Yo creo que el número de... A ver. Este número de threads lo necesitamos al inicio, ¿cierto? Este número de threads lo necesitamos al inicio.
porque pues tenemos que saber cuántos threads hay. ¿Se acuerdan que nuestra formulita depende del número de threads? Entonces tenemos que decirle, por ejemplo, al thread 0, calcule cuántos son el número de threads. Y de hecho, esto es una variable que estamos usando aquí adentro. Ya vamos a hacer la sincronización. Después calculamos quién soy yo, el thread ID, muy bien. Y ahora empezamos a hacer la partición. Entonces, nuestra partición es, hay que calcular esa fracción n sobre nt. Entonces, llamémoslo, es una variable interna que la vamos a llamar size, el size que yo tengo. Size es como el tamaño que me corresponde a mí en mi bloque. Entonces sería n sobre nt. Entonces sería el n global, este que tenemos aquí arriba. Todos lo tienen, todos lo pueden ver. Sobre el número de threads. ¿Ok? Que es esta variable que tenemos aquí. Listo. Hay varios problemas que estoy viendo acá en este código que estoy metiendo a propósito para que ustedes me ayuden a resolverlos. Ya tenemos esto, eso sí está bien. Luego lo que le decimos a él es, bueno, usted como thread ID va a hacer el siguiente bloque, for int ii igual, pero es que yo no puedo arrancar en 0 porque no puedo, o sea, yo no puedo hacer esto, mejor dicho. Mientras i sea menor que n más ii y hacer suma más igual a data de ii. Esto no tiene sentido porque lo que yo estaría haciendo es que cada thread está sumando todo el arreglo, ¿cierto? Eso estaría mal. Entonces digamos que eso no tiene sentido hacerlo ahí. ¿Pero hay que especificarle condiciones de módulo para la paralización? No, eso lo estamos asumiendo nosotros. Después tenemos que mirar qué pasaría si eso no fuera cierto. Pero digamos que sería una buena condición. Ponerle aquí que solamente entre acá cuando el número de threads sea divisor de n. Eso lo estamos asumiendo por ahora. Pero eso, obviamente las suposiciones no son buenas, uno tiene que ser explícito. Entonces, bueno, como les venía diciendo, no podemos hacer esto, no tiene sentido porque estamos diciendo que cada vector estaría sumando, perdón, cada thread estaría haciendo la suma completa. Entonces lo que tenemos que decirles para este thread, dónde le arranca y dónde termina. Entonces, ¿dónde arranca este thread? ¿Sí? Esta es la gran pregunta. Entonces, vamos a crear otra variable aquí, int y min. Y nosotros dijimos que... nosotros dijimos que min era igual a ¿qué? A el id por el size, ¿no? Entonces sería el thread id mío por el tamaño que tengo que recorrer. Entonces este sería mi min. Si ven que cada thread tiene que calcular, pues, ¿en dónde arranca? No es que el thread 0 calcule para todos, no. Cada thread tiene su propio thread id y cada thread calcula en dónde arranca. ¿Y esto hasta dónde iría? Lo podemos poner con el thread max o podemos ponerlo como simplemente como thread id, como min más size, ¿no? También es otra forma de escribirlo. Como yo sé que cada uno tiene que recorrer un bloque de este tamaño, pues el límite va a ser donde yo empecé más el tamaño de mi bloque. Y si ustedes se dan cuenta, esto me da min es thread id por size, y si yo sumo thread id por size más size, me da thread id más 1 por size, que era precisamente lo que escribimos acá. id más 1 por size. Entonces es lo mismo. Y entonces ahora miren que cada thread sí está trabajando solamente en la zona que le corresponde. En esta zona, el thread id 0, por ejemplo, arranca en 0 y termina en 0 más size. El thread id 1 arranca en 1 por size y termina en 2 por size, y así sucesivamente. Entonces, cada uno está trabajando por aparte ¿en qué? En una parte del arreglo. Y pues cada uno va sumando, va accediendo a la memoria en su pedacito y lo va guardando en suma. Y al final, pues, cuando terminemos la región paralela, podemos escribir cout que nos imprima cuánto dio la suma. Aquí ya desaparecieron todos los threads. Y le vamos a decir, venga, dígame cuánto es la suma. Entonces, voy a mirar si tienen algo en el chat. Yo les pido porfa que me avisen cuando haya algo en el chat, porque como no los puedo escuchar y no se ve en el chat nada,
entonces no, o sea, no me aparecen notificaciones, entonces no puedo saber si me escriben algo. Será mejor que hablaran, pero si les da pena o algo así, pues escriban ahí, pero me avisan los demás, por favor. Bueno, listo. ¿Qué creen? A ver, preguntas sobre este código. ¿Tiene alguna pregunta o lo entienden claramente? Sí, está al lado de cuando declaró en threads. Está aquí arriba, ¿no? Y como lo estamos declarando privado, pues ya se resuelve. Pero yo, ¿para qué declaro una variable por aquí arriba? Si solamente lo voy a usar es por aquí adentro. Esto viene de un código en C. En C toca declarar todas las variables al principio para después usarlas. Pero en C++ uno trata de evitar variables que estén declaradas por allá lejísimos de donde se van a usar. Entonces sería preferible int thread acá, porque no lo voy a usar más. Y entonces me salvo ya este private thread ID. Listo. ¿Qué otras observaciones tienen ustedes aquí? Esto debería estar arriba, ¿no? Yo primero tengo que saber quién soy yo. ¿Cierto? Primero tengo que saber. ¿Estás en clase? ¡Ay, hijo! ¿Ya clase? Disculpen, chicos, un momento. Eso, ¿y está? Listo, ya, qué pena. Entonces, dentro de esto, declaro una variable thread ID y pregunto, pues, quién soy yo. Listo. ¿Alguna otra pregunta de este código o algo que les parezca raro? Eso, asignarle un valor, listo. Mírenlo bien, piensen, a ver si les parece que está bien. Si les parece, lo podemos compilar ya o alguien tiene alguna observación. Profe, ahí todos van entrando a la variable suma, pero no hay lío como que se encuentren en algún momento todos entrando a la variable suma o algo así. Sí, cierto, eso puede ser otro problema porque tenemos varios threads entrando a la variable suma y si estamos entrando a la variable suma, no solamente estamos entrando a guardar, sino a leer. O sea, entonces este suma, vamos a escribirlo explícitamente, es igual a suma más data, ¿sí o no? Y entonces eso lo que quiere decir es que la estamos leyendo y la estamos escribiendo con diferentes threads al mismo tiempo. Entonces probablemente aquí hay un error. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre que pueda haber ahí raro? ¿No sería mejor poner como un buffer para que haya una cola de espera? No entiendo. ¿Cómo así, Carlos? O sea, que como que primero imprima el 0, guarde las cosas en suma y luego el 1 haga las cosas en suma, o sea, que no entren todos al tiempo. ¿Eso es lo que dices? Sí, pero si hacemos eso, lo estamos volviendo serial. Sara, ¿no será mejor tener varias suma n y luego sumar todas las sumas? Eso es una forma de arreglarlo. Entonces, antes de seguir, hay bueno, dejémoslo así. Antes de seguir, quiero compilar esto para ver qué nos está dando acá. Nosotros también tenemos la solución teórica, ¿no? Eso es n por n menos 1 sobre 2, ¿no? Listo, ¿no? ¿Qué? Se me reinició el replit. Ay, bueno, ahora lo que se le dio por hacer eso. Profe, hay otro problema y es, pues, no sé, digamos, él tiene que él tiene que declarar el número de threads, pero solamente lo va a declarar cuando entre al thread que sea igual a 0. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, entra antes a otro thread que no sea el 0? Entonces no va a tener cuánto va a ser el número de threads. Excelente observación. Ese es el otro problema que tenemos. Como solamente se calcula una vez el número de threads y solamente lo hace el master, resulta
que vamos a tener un problema porque entonces los otros threads van a pasar derecho, pero todavía no saben cuánto vale n threads, entonces no vamos a saber, no van a poder calcular bien cuál es su zona de trabajo y pues vamos a tener ahí otro problema grave. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes empiecen a pensar, qué tipo de, eso se llama como race conditions, como si un thread sigue adelante respecto a los otros. ¿Será que todo está bien o me toca poner una barrera? Porque hay una forma de ponerles una barrera para que todos paren en un momento dado hasta que no se haga esto, no sigan. ¿O qué debo hacer? Obviamente las barreras dañan un poco el paralelismo, pero a veces son pues necesarias, no podemos hacer absolutamente nada más. Yo no sé qué le está pasando a mi replit, voy a salirme. No, Reddit, no. Replit. Todavía no quiero perder tiempo, más tarde sí. Storage. Sí, después. Probablemente sí lo haga. Tan. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar acá. Voy a crear una consola y voy a ocultar toda esta vaina que no me interesa ahorita. Bueno, listo. Entonces yo quería, vamos a entrar, CD 2020 05 22. Listo, y vamos a compilar -f openmp openmp array, ¿no? Ya terminó. Y si yo lo ejecuto, me da esta suma. 3.15 no sé qué. Bueno, yo debería aclarar esa suma como un entero más bien. Si eso es un entero. Compilo. Corro. Y me da esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa suma está bien o está mal? Ay, mire, la suma cambia. Dependiendo de cuándo corro el código. Entonces, ¿qué creen, chicos? ¿Está bien o está mal? Obviamente está mal, ¿no? Pero ¿cuáles serán? No, no, no. El IOTA no te va a generar errores ni nada de eso. Ah, espera. Compilando me dice que hay un error con el ST de IOTA. Ahora estás compilando en Replit, ¿sí? Tenemos la librería, listo, muy bien. Entonces, aquí obviamente hay un problema. Hay varios problemas. Entonces, este que dijo su compañero del NThreads también es cierto, porque es que lo que él dice es, mire, yo necesito NThreads para calcular este tamaño, ¿cierto? Y si yo necesito calcular este tamaño, pues NThreads tiene que estar bien definido y resulta que yo lo estoy calculando solo para el thread ID igual 0. Y si yo lo hago solo para el thread ID igual 0, entonces quiere decir que puede ser que el thread ID 1 siga derecho, porque no entra acá, mientras el thread ID está haciendo esto, el 0, y el 1 empieza a hacer esto, pero ¿qué valor de N3 se utilizó? Ni idea, ¿sí? Porque esto está completamente sin definir y sin inicializar. Entonces no deberíamos hacer que el thread ID se calcule, eso es una de las tantas formas de hacer esto. No deberíamos decirle a thread ID que calcule solo él, sino que todos calculen esto. Todos calculen el número de threads. Yo necesito que cada uno de ellos sepa cuántos threads hay. Y no lo puedo hacer aquí afuera porque la otra sería esa, ¿no? ¿Y por qué más bien no lo hacemos aquí afuera? ¿Por qué no lo ponemos aquí y ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que no es buena idea hacerlo acá? No sigo hasta que no me digan. Porque el thread va cambiando dentro de la paralización.
Exacto, pues, creo que entiendo lo que quieres decir. O sea, aquí el número de threads me va a dar 1 porque aquí no estamos en una región paralela, entonces solo tenemos un thread. En cambio acá, cuando entramos en la región paralela, vamos a tener más. Entonces es por eso. Pues por esa razón es que no lo pongo acá. Aquí esto debería ser igual a 1, digamos, porque eso es lo que tenemos en esta zona. Denme un momento, por favor. Listo, chicos, qué pena con esta interrupción. El micrófono abierto y escucharon todo listo. No sé si es solo a ver por qué se le asigna, a ver por qué el 3 va cambiando dentro de la paralización, por qué se le asigna 1 a N3 fuera de la paralización. ¿No será mejor declararlo dentro? Sí, también. Tienes toda la razón. O sea, le asigno 1 simplemente para que sea explícito que aquí solo tenemos un thread. Pero como realmente no lo estamos usando en esta zona, principio de mínimo privilegio en la programación, no lo pongamos donde no lo vamos a usar. ¿Sí? Y entonces lo ponemos solamente en donde lo vamos a usar. En este caso, en este programa, solamente lo estamos usando aquí adentro, entonces lo ponemos aquí adentro y ya está. Entonces, así está incluso quedando más ordenado nuestro código. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta había ahí? No sea solo para evitar un error, sí, las dos, pero entonces aquí ya lo que hicimos fue quitarlo y minimizarle su alcance. Bueno, ya no sé, ahí ya no importa. ¿Sí? Ya lo pusimos adentro y eso está bien. Si lo fuéramos a usar después, pues tendríamos que volverlo a declarar. Eso sí es importante. Entonces ya tenemos como esta separación. ¿No será la tablet? G++. Y corremos y la suma sigue variando. Entonces, esto es una cosa horrible, ¿sí? Y miren que de hecho a veces da lo mismo y después cambia. Y después da bien, bueno, yo no sé si da bien y cambia. Entonces aquí todavía tenemos un grave problema. Y es el que había comentado nuestro otro estudiante, que es aquí estamos accediendo a suma todos al tiempo, estamos tratando de escribir eso acá. Entonces una primera forma de arreglarlo sería, como sugirieron también, no hacer aquí una sola suma, sino hacer muchas sumas y luego sumar esas sumas. Entonces podríamos crear aquí un vector int sumas del tamaño n y que empiezan en 0, así es una forma de inicializarlas. Esa sería una manera de que no mentiras, ni siquiera. Aquí tendríamos que tener conocimiento de cuántos threads vamos a tener. Aquí no hay forma de zafarnos de eso, ¿cierto? Y miren que aquí ya empezamos a depender como de cuántos threads, porque yo quiero es cada thread tenga su propia suma. O sea, yo lo que quiero es escribir aquí sumas de thread ID igual a sumas de thread ID, ¿sí? Y entonces cada thread está guardando en su propia variable, eso es lo que yo quiero hacer, pero evidentemente necesito saber cuántas sumas hay, ¿no? Eso es necesario. ¿Cuántas sumas necesito? O sea, ¿cuántos threads necesito? Y eso ya nos implica una dependencia porque por fuera necesitamos saber este end threads. Otra vez, necesitamos saber esto. Entonces ya aquí tenemos un problema. Necesitamos saber end threads, pero end threads aquí afuera vale 1 y aquí adentro vale 4, digamos. Entonces para resolver ese problema nos toca definitivamente pasar esto afuera y nos toca a nosotros a mano decir cuántos threads queremos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que queremos, por ejemplo, 4 threads. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a otra función que se llama omp setNumThreads y le decimos cuántos threads queremos que tenga. Y con esto estamos fijando el número de threads. ¿Listo? Es inevitable que hagamos esto porque de otra manera no podemos conocer el número de threads acá y el número de threads acá. Recordemos que fuera de una región paralela, el número de threads es 1 y dentro de una región paralela el número de threads pues es el número de threads. Entonces lastimosamente nos toca de esta manera.
Y eso quiere decir acá que también nos toca especificarle cuántos threads vamos a correr. Vamos a la especificación que teníamos acá, num threads, aquí, integer expression. Entonces nos toca decirle num threads y le tenemos que decir cuántos threads, que sería n threads. Ok, entonces nos tocó así para poder conocer tanto afuera como adentro el número de threads. Y es muy importante, de hecho creo que esto no importa, esto no es necesario. Simplemente definimos por fuera el número de threads y ese es el que va a estar acá. Entonces se va a correr siempre con 4. O sea, nos conectamos, pero como no se escuchaba nada. Tiene que apagar y reiniciar y volver a entrar. Sí, por eso. Y ya no aparece, o sea, a menos que ya lo llame. Ok, listo. Entonces, a ver, sigamos pensando. Entonces aquí tenemos este sumas thread ID, sumas y entonces al final nos tocaría hacer aquí, cuando termine la parte paralela, for, y aquí les voy a hacer otra jugada con estándar C++11. For auto, X, Creo que escribieron en el chat. ya voy, sumas, suma más igual a sumas, a X. Entonces, a ver, ¿qué dicen acá? Toca aclarar suma también y poner la sumatoria. Profe, no hay forma que programar la desinformación del PC. Espera, no sé. Entonces, pero si hay un error declarándolo dentro, también hay un error que le resto las declaraciones, ¿no? Bueno, eso era de antes. Profe, ¿no hay forma de que el programa lea esa información del PC? ¿Cuál información? ¿El número de threads? Carlos, sí. Entonces, sí, hay dos maneras. Una, con la variable de entorno OMP numThreads. Ya sabemos que eso lo identifica. Pero esa variable, digamos, solamente queda activa. Esa variable solamente queda activa dentro de la región paralela. Porque, de nuevo, si yo llamo a esta función OMP getThreadNum, no, mentiras. Si yo llamo a la función OMP numThreads aquí afuera, como esta no es una región paralela, él me dice, en esa región usted solo tiene un thread. Esa función no me dice cuánto fue lo que usted le pusieron aquí afuera. ¿Cuánto fue lo que le pusieron cuando usted hizo OMP num threads igual 4? No, esa función no me devuelve este valor. Esa función me dice localmente en el sitio donde la llamé cuántos threads tengo. Entonces aquí afuera si yo la llamo me da 1. Y aquí adentro si ya la llamo me da 4 u 8 los que yo haya puesto acá. Entonces por eso no me funciona así. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es toca declarar suma también y poner la sumatoria. Entonces imagino que eso está, ya miro. Y entonces, a ver, preguntaron más cosas. Yo creo que ha quedado claro la duda ahí. Pero para poder correr o llevar ese programa a otro PC, eso implica que hay que cambiar ese valor manualmente, ¿no? Sí, claro. Y entonces eso lo que podemos hacer es más bien después, acá, como este programa puede leer de la línea de comandos, podemos decirle con cuántos threads ejecutar. Entonces, si quieres, hagámoslo de una vez. std atoy y que me diga el primer argumento que me pasará. ¿Sí? Y entonces con esto yo ya puedo decirle cuántos threads quiero cuando lo ejecute. Ya te muestro. ¿Ok? Entonces ya le puedo decir, por ejemplo, cuando yo lo corra, cuando yo le escriba .out, yo le puedo decir con 2 threads, le puedo decir que con 4 threads, o le puedo decir que con 8 threads, etc. Y ya funciona igual en todos los computadores si tú quieres cambiarle esos threads así. ¿Ok, Carlos? Vale, entonces ya tenemos esto así, ya me perdí. Bueno, tenemos sumas de thread ID. Y ahora pues ya no tenemos que quitarle este ojo, pero todavía nos queda un ojo ahí, pero es más difícil. Sumas ya lo hicimos, sumas de thread ID, entonces vamos a condensarlo. Bueno, no dejémoslo así para que sea explícito que hay una lectura y una escritura, pero cada thread ID está escribiendo en una parte diferente de este arreglito, ¿cierto? Cada thread ID está escribiendo en una parte diferente y sumas me toca decirle aquí que tiene un tamaño en threads. Sí, listo. Y que empiece en 0. Ok, entonces otra vez, cada suma está escribiendo en su propio thread ID, cada thread ID en 0, en 1, 2, 3, 4, perfecto, listo.
Y luego lo que estoy haciendo acá en esta parte es sumar todas las sumas. Esto es un for automático en C++, que simplemente recorre automáticamente a sumas, va extrayendo el valor y lo guarda en X, como una copia. Y luego lo que va haciendo es que a la variable suma que teníamos por aquí afuera, que creo que la borré, y creo que eso fue lo que decía Sara antes, suma igual 0, esa es la suma total, va a ir acumulando en suma. ¿Y para qué me pongo a ponerla por allá arriba? La pongo acá. Entonces, voy sumando en suma todas las sumas parciales y al final imprimo la suma. Entonces este parece tener buena cara. Vamos a ver si es de verdad esa cara. Vamos a compilar. Estoy compilando. Listo, compiló. Como compiló está bien, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Si compila está bien. No toca que cada suma 3 de 10 empiece en 0. Sí, por eso, digamos, mira que acá cuando yo declaré a sumas, le dije el tamaño y le dije el valor inicial. Si tú quieres ser explícita, entonces se puede utilizar el algoritmo fill de la librería estándar, donde le diríamos sumas.begin, sumas.end, 0.0. Entonces le estamos diciendo que lo llene de ceros, para que seamos bien explícitos. Esto requiere que incluyamos a algorithm. Algorithm, listo. Esto es para estar seguros de que están llenos en ceros. ¿Listos, Sara? Y eso está muy bien tenerlo en cuenta porque son sumas. Vamos a mirar si hay más preguntas. No. Y entonces, como les digo, ya esto compila. Y como compila quiere decir que está bien, ¿cierto? Eso no es verdad, ¿no? Si compila no quiere decir que esté bien. Y ahora lo vamos a correr y le vamos a decir que lo corra con 4 threads. Y la suma dio esto. Y si lo vuelvo a correr, y miren que si lo vuelvo a correr y lo sigo corriendo, me está dando lo mismo. Y lo más interesante es que si le pongo, por ejemplo, otro divisor del tamaño, el tamaño es 10.000, si le pongo con 10 threads, miren lo interesante, me está dando lo mismo. Obviamente me tiene que dar igual independiente del número de threads, ¿sí o no? No puede ser que si yo le pongo más threads o menos threads, me dé ¿qué? Me da diferente. Si le pongo un solo thread, me da lo mismo. Esa es la prueba serial. Si le pongo 2 threads. ¿Y qué pasará si le pongo 3, que no es divisor de 10.000? ¿Ustedes qué creen? A ver, digan qué creen que pasará si le pongo un número que no sea divisor. ¿Qué es eso, Sara? Muy diferente a qué, no entiendo. O sea, me está dando la misma siempre. O sea, es reproducible. Puede ser que algunos de los últimos datos no se sumen. Exacto. El rango de thread no está bien definido. Cada vez que solo lo corre... Ah, que a ti te está dando diferente. Sí, entonces definitivamente todavía tienes algún error en la programación. Tienes que mirar bien ahí qué está pasando. Pero en este caso, a mí ya me está dando bien, ¿sí? Entonces, pues, si quieres voy a darles un minutico para que ustedes lo corran, comparen y verifiquen a ver cuál puede ser la diferencia. Un minutico para que ustedes lo miren. Listo, entonces yo espero que ya lo hayan podido corregir. A ver, no es 0, el rango de cada thread no está definido. ¿Quieres compartir tu pantalla, Sara o Angie? A ver, cada vez que lo corro me da diferente. Profe, me da segmentation fault, core dump.
Por ser un int lo aproxima y es probable que no se haga todo el proceso. Sí, eso es lo que va a pasar. El rango cada 3 no está bien definido exactamente. Sí, eso es lo que va a pasar. Sara, ¿ya resolviste el problema o quieres compartir la pantalla? Edison, ¿ya resolviste el problema o quieres compartir la pantalla? Ajá, sí. O sea, recuerda que ahora con esto que le pusimos de que leyera la línea de comando el número de threads, tenemos que decirle cuántos threads vamos a utilizar en la ejecución. Entonces, 3, 2 threads, un thread. Pero si yo no le pongo nada, me sale un segmentation fault. Compártela de una. Y Sara, ¿ya arreglaste el problema? De la pantalla y miramos tu código rápidamente. Sí, 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 Angie, estoy de acuerdo con eso. Y a Sara ya lo arregló, listo. ¿Y Edison, ya? ¿O que vas a compartir la pantalla? ¿No me deja? ¿No me deja qué? Yo ya dejé de compartir, ya se está viendo tu pantalla. Entonces déjanos ver tu pantalla, por favor. Eh, pero recuerda que estamos leyendo de la línea de comandos el número de threads. Entonces ejecútalo como punto slash a punto out 2. ¿Listo? Es que no le estabas diciendo el número de threads. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Voy a volverles a compartir la pantalla. Con gusto. Miren que nos hemos demorado un resto en este problema, pero es que yo quería hacerlo así, armarlo desde cero, para que ustedes vean, pues primero que la paralelización tiene sus trucos, ¿no? O sea, uno tiene que pensar de otra manera. Entonces, y de otra manera, pues hay que, digamos, también hay que pensar en la sincronización, ¿no? Y en cómo partir el proceso. Con 3 threads me da la suma más uno. Ponlo era con 7, por ejemplo. Entonces ya podemos aquí probar, entonces con 4 threads yo sé que me da esto, con 3 me da esto, con 7 me da otra cosa. O sea, realmente si le ponemos algún número que no es divisor, pues vamos a tener ahí un problemita. Y ese problemita probablemente esté aquí, ¿no? En esta zona. Para el último arreglo, probablemente su tamaño no sea hasta el final. O sea, a ver, ¿cómo les digo yo? Vamos a volver aquí al celular. Entonces, si estamos acá, digamos, el número de threads no es divisor, el número de threads no es divisor de mi arreglo, entonces puede ser, por ejemplo, tenemos este arreglo de 12, pero yo le pongo un tamaño 7. Entonces, si yo le pongo un tamaño 7 a este arreglo de 12, evidentemente esta primera parte, hasta el índice 6 queda atrapado en el primer thread, ¿cierto? Pero luego el thread 1 va a tratar de coger por aquí hasta el índice 14. Entonces observen que ahí lo que está pasando es que nos estamos saliendo de la memoria, ¿sí? Y entonces estamos sumando cosas raras, cosas que no deberían ser. Entonces, uno lo que debería hacer es que el índice final sea el mínimo, por ejemplo, entre el tamaño que yo le estoy supuestamente calculando real y el tamaño verdadero que tiene mi arreglo. Por ejemplo, eso sería una posibilidad de arreglar ese error. Entonces podríamos venirnos acá y podríamos hacerlo de std_min, sacar el mínimo, entre el size o el tamaño n total de mi arreglo. ¿Sí? Entonces con eso yo estaría, vamos a ver, yo no sé, estoy pensando que podría ser una forma de corregirlo. Creo que va a ser una cosa aquí, export ps1 igual, ay, ya listo.
Entonces, voy a recompilar esto. Ay, le puse sit. Ahora sí, voy a compilar otra vez. Voy a correr con 4 para ver cuánto me da, listo. Y voy a correr con 7 y todavía no se arregla, ¿no? Bueno, entonces toca pensarlo un poquito más, con más detenimiento. Entonces voy a quitarle este arreglo de acá y vamos a seguir con la suposición de... ¿De qué? Vamos a seguir con la suposición de que son divisores. Bueno, hasta ahora vamos bien. Ya, digamos, logramos arreglar este código para que nos funcione. Si el número de 3 es divisor, da muy bien, es reproducible constantemente, ¿sí? Es reproducible. Y ahora, ¿ustedes qué creen que se debería hacer? Declarar la suma aparte y decirle que si la suma es mayor que n, que lo deje en n. Sí, eso podemos ver, eso lo vamos a arreglar después. Por ahora, digamos, quiero es que pensemos en otra cosa extra que está pasando. Sí, Carlos, también uno podría extenderlo, pero implicaría que uno estaría modificando el arreglo y haciendo manipulaciones de memoria, y realmente más bien el problema es de indexación. Entonces uno tiene que pensar es cómo indexar mejor, cómo poner esos límites mejor. Eso sería la cosa. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué más habría que hacer con este código? Que ya sabemos que está sumando bien. Yo creo que podríamos ponerlo a sumar más, ¿no? Entonces ya que sume más bien 100.000 datos. Y ahí pues da reproducible que de todo lo que ustedes han visto, ¿qué errores pueden creer que podemos estarnos acercando nosotros acá? ¿Qué pasaría si es incrementando, digamos, el tamaño de ese arreglo? ¿Qué creen? Overflow. Overflow en la suma, ese es un posible error. Vamos a ponerle más grande. Profe, iba a decir algo de la indexación del anterior, y es que, o sea, el problema no está es en que no alcance a llegar como, o sea, en que se pase el tamaño, sino que como va a tomar, por ejemplo, en ese ejemplo que usted puso, tiene como 12 dividido entre 7, eso le va a dar 1. Sí, Entonces, a la sí, final no va a tomar el 3 adicional. le faltan otras cosas. Sí, eso toca es aquí, cuando hagamos esta parte, nos toca aquí mirar si esto fue suficiente para cubrir o no el arreglo. Pero sí, tienes toda la razón. Entonces, para arreglarlo, que eso lo vamos a hacer más adelante, nos toca meternos aquí en la indexación, en estos tamaños que pusimos, para ver si yo multiplico size por n threads, si eso me da mayor o igual que n. O menor o igual que n. El problema está precisamente en este arreglo que tú dices, que nos dio menor o igual. Entonces, que n. Entonces tenemos que corregirlo. Eso sería, y eso es lo que hay que hacer, y eso está muy bien. Eso lo vamos a arreglar después. Y esa observación es correcta. Entonces, bueno, volviendo acá, yo lo corro con 10, yo lo corro con 2, me está dando diferente. Yo lo corro con 4, me está dando diferente. Entonces, ¿qué creen que puede estar pasando ahí? Como que otra vez se dañó. Sería bueno que imprimiéramos el valor teórico, ¿no? El valor esperado de esta suma. ¿Cómo calculan ustedes esa suma? ¿Cuánto debería dar esa suma?
¿Alguien sabe? Bueno, eso realmente, para ahorrar tiempo, n por n menos 1 sobre 2. En este caso, esa es la fórmula de Euler. Voy a recompilar. ¿Qué me dijo? Integer overflow. Ya estamos teniendo overflow acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si yo lo que quiero es calcular más bien el promedio de este arreglo, vamos a tratar de hacerlo más chiquito. Si quiero calcular el promedio de este arreglo, el promedio sería coger esta suma y dividirla por n. ¿Listo? Y aquí le ponemos min calculada. Y aquí sería la suma sobre n, por ejemplo. Y ya está. Entonces con eso ya no tendríamos tan rápidamente el overflow. Si lo corro con 4, ¿por qué creen que me está dando así? Mal. ¿Qué creen que está pasando? ¿Tamaño máximo de las reglas alcanza? No, sí, puede ser que se llene la memoria, pero realmente aquí es porque estamos haciendo estas sumas y estas sumas están generando un overflow, o sea, son números muy grandes. Ese es el problema. Entonces, voy a hacer algo que no es una solución muy ideal, pero nos sirve para hacer que no tengamos overflow. Entonces aquí lo que podemos hacer es, en sumas, no ir guardando simplemente el dato, sino guardar el dato sobre n. Finalmente, todo eso lo vamos a dividir por n, ¿no? Y acá ya no tendría que yo dividir por n. Entonces vamos a esperar a que esto lo guarde. Ya lo guardo, listo. Lo compilo. Lo corro. Y me dio 0, obviamente, porque ahora lo que tenemos es... el arreglo se está truncando, ¿no? Data es un número chiquito comparado con n. Entonces todo esto me está dando 0. Y entonces esto es fácil de resolver. Esto lo vamos a volver doubles. Listo. Sumas, sumas, sumas. Uy, nos faltó un numerito, ¿no? Si lo hacemos con 4, todavía está cambiando, mire, todavía es de una dependencia. Ta, 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 ta. Creo que escribieron en el chat. Si ponemos un unsigned int, digamos que eso nos da el doble de tamaño, eso es verdad, pero seguimos teniendo, el overflow va a ocurrir en algún momento. Y de hecho con el unsigned int, el overflow va a generar... Sí, nos da el doble de tamaño de enteros que podemos manejar, pero no lo hemos podido desaparecer. Ahora toca pensar es por qué ahora nos está dando este numerito así, que va cambiando dependiendo del número de threads, ¿no? Lo que debería darnos lo mismo. Entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? Con un thread sí da vida, me imagino. Y entonces, chicos, ¿cuál puede ser el error?
Yo no lo veo. Es para ver si ustedes sí lo ven. Por la dependencia del for del size, que depende a su vez del número de threads. Sí, o sea, puede ser eso. Probablemente, pues obviamente está ahí, pero entonces es saber cuál es. Entonces, a ver, pensemos qué estamos haciendo. El size es dividir entre el número de threads y todos estos son divisores. Entonces ahí no debería haber problema. El imin es el thread ID por size, eso no cambia. Limit más size, sumas de thread ID igual a sumas de thread ID más data de I sobre N. Y este sumó todos los elementos divididos entre N. Y luego... No, ya la verdad no lo veo. Y bueno, esto suele pasar, y uno no lo ve, y no lo ve, y no lo ve, y cuando lo descubre era una tontería. Cuando le pongo 2, pierdo 1. Voy a pedirle Profe, aquí. el que suma, ¿Sí? el último suma que reporta sea int, importa ahí, el que está en la línea 29. Digamos, si los datos están diferentes, sí, déjame yo miro. ¿Puede ser un truncamiento, sería? Puede ser. Ojo de águila, hay que decirle. Entonces, bueno. Bueno, 4. Sí, profe, ahí ¿Y es este donde era? tenía mi duda. Y es que cuando usted está llenando los datos, usted los llena desde cero. Usted está Sí. llenando desde cero hasta el número n. Pero pues O sea, la fórmula realmente el siempre, primer elemento. la fórmula Ujú. funciona es desde uno. Desde 1. Sí, 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 sí. Yo ya lo corregí. Listo. Si le pongo 10, si le pongo 2, si le pongo 4, si le pongo 50, todos esos son divisores, ¿no? Con 50 pasó algo. 20. No sé si es la máquina más bien ahí que empieza a fregar. Está dando muy bien para todos como para que por 50 cambie. Tendría que mirar con 50 qué hace. Sí, era eso. No tenía nada que ver con lo paralelo. Tenía que ver era aquí cuando sumábamos después todas las sumas. Bueno, listo. Entonces, a ver, hagamos un repaso de todo esto que hemos hecho. Primero, lo que queríamos era sumar un vector. Creamos un vector muy grande. Tenía que ser en el heap, o sea, utilizar memoria dinámica, porque iba a ser muy grande. Por eso lo hicimos con vector. Luego lo rellenamos con números crecientes desde 0 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Luego lo que hacemos es leer el número de threads con el que queremos ejecutar. Y lo que hacemos es crear unas sumas, dependiendo del número de threads, para ir guardando la suma de cada uno de los threads. Luego llenamos esas sumas de 0 para estar seguros de que pues, todo va a arrancar en ceros. Luego finalmente entramos a la zona paralela. En la zona paralela cada thread, aquí aparecen todos estos threads. ¿Cuántos? Pues el n threads que le mandamos. Cada thread de esos primero pregunta quién es él. Luego pregunta cuánto le toca. Y luego pregunta en dónde empieza. Y teniendo esa información, entonces empieza a hacer la suma. Desde dónde empieza hasta dónde él termina. Y va guardando en su propio arreglito de sumas. Por eso utilizamos el thread ID. Este truco que hicimos acá simplemente fue para no tener el overflow. O sea, estamos sumando de una vez con división. Eso no es muy buena idea, pero digamos para el problema no importa. Y luego que tenemos que se acaba la versión paralela, cada thread guardó su suma parcial en el arreglo. Y entonces lo que hacemos final es sumar todas esas sumas parciales. Ya al final imprimimos pues esa suma total y imprimimos pues el valor que esperábamos utilizando la fórmula de Euler. Con esto, digamos, les he mostrado
o sea, lo más importante para mí era que ustedes vieran cómo hace uno para dividir el trabajo. Y en estos problemas de arreglos, pues el trabajo se divide así, sabiendo quién soy yo, viendo cuándo me toca y viendo en dónde arranco. Eso es como lo más importante y lo que debe quedarles como en la idea. Esta función que hicimos hoy no funciona siempre, depende del problema, y para cada problema ustedes tienen que ver eso. Si yo voy a dividir un problema entre muchos threads, pues cómo puedo hacer para dividir las tareas entre ellos, ¿sí? Y ahí ustedes no pueden hacer programa, ustedes se tienen que sentar, hacer un diagrama, empezar a pensarlo, y después de que tengan ya todo eso bien analizado, así se ponen a hacer el programa. ¿Ok? Esa es como la clave. Y ahora, pues, digamos que lo último que quiero mostrarles es, bueno, esto tiene un problemita, mejor dicho, les quiero nombrar otro problemita que hay, pero ese problemita lo vamos a hacer cuando hagamos el escalamiento. Para que entiendan ese problema, ustedes tienen que ver los 6 primeros videos de esa lista de videos que les voy a compartir a la 1 de la tarde. Para que ustedes lo entiendan. Pero básicamente lo que sucede es que este arreglo que nosotros creamos acá para guardar las sumas, ese arreglo está contiguo en memoria. Y se acuerdan que eso es bueno, ¿cierto? Porque eso quiere decir que cabe en la caché. El problema con eso es que cuando uno programa con threads, cuando el thread 0 quiere guardar en ese arreglo sus cosas, él, por ejemplo, trae todo el arreglo de sumas, porque todo eso viene en una página de la caché, y él va y guarda en sumas de 0. Pero resulta que cuando el thread 1 quiere hacer lo mismo, él no va a utilizar ese arreglo que está ahí porque, digamos, cada uno de esos procesos utiliza la caché diferente. Entonces lo que va a hacer es borrar esa página de caché que se había traído y traer él otra página de caché para guardar en sumas de 1. O sea, mire que estamos teniendo un montón de pérdidas de caché. Se llama false sharing, o sea, aquí no estamos realmente compartiendo la caché entre los threads. Estamos descartando la caché constantemente. Y eso quiere decir que este código que está acá no escala bien. O sea, recuerden que cuando uno programa paralelo uno también quiere que el escalamiento sea bueno. Que si pongo 2 threads, el tiempo vaya a la mitad. Que si pongo 4 threads, vaya a un cuarto. Eso será lo ideal. La próxima clase lo que vamos a hacer es mirar ese escalamiento para este problema. Y vamos a ver que no está escalando apropiadamente, que la cosa tiene un tiempo serial y cuando le pongo 2 procesadores o 2 threads, no baja la mitad, sino está muy cerca del inicio y cosas así. Entonces, eso es por el false sharing. Y para resolverlo, hay 2 maneras. Y esas maneras las vamos a ver en la próxima clase. Todo esto va, o sea, es mostrarle todos los posibles problemas que puedan haber para que ustedes conozcan inmediatamente todos los pitfalls donde pueden caer ustedes, todas las posibles trampas que tiene esta programación en paralelo. Y de esa manera, cuando ya empiezan a programar cosas más avanzadas, pues las tengan presentes. Entonces, por eso estoy programando con errores. Quiero es que salgan errores y errores y errores para que ustedes vean es cómo corregirlos. La programación en paralelo es una nueva forma de pensar, como lo han visto, y entonces uno tiene que aprender de manera diferente. ¿Ok? Entonces, dejamos acá, terminamos aquí la clase. Si tienen alguna duda la pueden hacer en este momento. Profe, en el min calculado se está resolviendo la suma sola. En el min calculado. Sí, porque mira que es que yo realmente no estoy sumando los datos, sino que estoy sumando los datos divididos entre n. O sea, realmente ya estoy sumando los elementos que componen al promedio. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ¿qué? Por esa razón no, digamos que yo no vuelvo a dividir acá. Pero fue por el truco ese para evitar el overflow, ¿te acuerdas? Porque tenemos tantos datos tan grandes que estamos teniendo un overflow. La otra para evitar eso, si quieren, es más bien en vez de decirle a esto que lo llene con Atoy, que lo llene con esos números feos, sí, digamos que eso es más decente. Vamos a hacer la cosa más decente. En vez de que lo llene con números cada vez más crecientes que nos llevan a un overflow, le vamos a decir, ¿dónde está iota? Acá. Fill, y que me lo llene con puros unos, ¿sí? A mi vector. Bueno, 1.5.
Entonces, evidentemente el promedio pues es 1.5 porque todos valen 1.5. Todos estos son puros doubles. Sumas son doubles. Y ahora ya podría sumarle. Ya voy a quitar todo esto. Más igual. La suma, sumas. Y vamos a compilar. Vamos a correr. Nos da 1.5 por 10 a la 6, porque obviamente ahora sí nos falta dividir entre n. Sí, ya nos quitamos ese problema de los overflow y de hacer esa suma rara. Listo. 1.5, si lo hago con 20, 1.5, si lo hago con 10, 1.5. Listo. Entonces con eso ya digamos me quito ese truco, ya no tenemos overflow simplemente porque todos los elementos valen 1.5. Creo porque no me está dando igual. ¿Ya no? Listo. Listo. Entonces la próxima clase haremos eso, seguiremos con OpenMP el miércoles y haremos un par de ejercicios adicionales y empezaremos probablemente con MPI el viernes. Entonces un feliz fin de semana, que ustedes y sus familias estén muy bien. Gracias por su asistencia y disculpen las interrupciones. Hasta pronto.